celebramos el Día de la Reforma. Realmente lo que se conmemora o remembramos el evento que leyó Carlos Santos al inicio, pero lo que celebramos es un gran despertar que hubo alrededor del año 1517, un gran despertar espiritual. Y realmente el clavar esos 95 tesis en un lugar en particular no fue solamente, ¿verdad?, el inicio. Quizás fue una marca, pero años antes, 100 años antes se calcula que Juan Hus significa ganso, pero así era el apellido, Juan Hus, de Bohemia, había sido quemado en la hoguera por enseñar la palabra de Dios, diferente a las tradiciones. Y previo a su martirio, Juan Hus dijo: van a asar un ganso, pero en 100 años se levantará un cisne que no lo podrán quemar. Yo creo que él no lo sabía, creo que el Espíritu de Dios puso esas palabras en él, porque 100 años después se levanta Martín Lutero y curiosamente el escudo de armas de su familia tenía un cisne. Digo curiosamente, aunque todo está en las manos del Señor. Pero otra curiosidad de la Reforma fue la relevancia de la carta a los romanos. Y hoy estamos en esa caminata, tal vez no muy profunda, en la carta a los romanos. Creo que es importante que la leamos. A Martín Lutero le dio una claridad sobre la libertad del cristiano. Yo quisiera leer unas notas que le pedí al hermano Arturo Jiménez, director del Instituto Bíblico, que escribiera. Y él escribió esto: Martín tuvo una larga y crítica peregrinación espiritual. Por un lado, la religión medieval le mostraba un Dios completamente inaccesible y Cristo era descrito como un juez temible. Solo los beneficios vendidos por la Iglesia romana podían salvar al pecador de las angustias del purgatorio. La mejor oportunidad para escapar a la ira divina era enclaustrarse en un monasterio. Así que Martín Lutero se hizo monje. Pero a pesar de cumplir todos los pasos piadosos que el monasterio le pedía, Martín no encontraba la paz que tanto buscaba. Se doctoró en teología y lo constituyeron profesor de la Universidad de Wittenberg. En sus largas horas de estudio en las Escrituras, Martín encontró la respuesta. Llegó por fin al convencimiento de que la salvación es por gracia, mediante la fe. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Y este verso revela el Evangelio. Revela que en el Evangelio, el justo, el que está ahí al lado suyo y usted mismo, que ha creído en Jesús, es declarado inocente de culpa. Es declarado justo por la gracia de Dios, no por obras de la ley. Dice el apóstol Pablo en Romanos y también en Gálatas, no por obras de la ley. Ahora, esto me ayuda mucho a introducir el mensaje de esta mañana, porque la revelación de las Escrituras en un momento crucial trajo libertad y ha sido heredado de generación en generación y hoy estamos celebrando. Pero hoy también la revelación produce madurez. ¿Puede decir eso conmigo? La revelación produce madurez. O sea, esta doctrina de la justicia por la fe trajo una revolución.
primariamente trajo una profunda reforma de la vida espiritual, pero también podemos afirmar que trajo madurez a la iglesia, trajo crecimiento, trajo un avance social, tuvo impacto en la sociedad. Antes de la reforma, el analfabetismo era como el 80%, la gente no sabía leer. Después de la reforma, eso ha girado. Es al revés, es menos la gente que no puede leer. Ahora, madurez es una palabra que nos cuesta como capturar, particularmente porque desde que estamos muy pequeños, no sé por qué, queremos ser grandes. Yo no les cuento las locuras que hice para madurar, entre comillas, cuando era adolescente, porque me da pena, de verdad. Pero mi esposo, ¿verdad?, me contó que cuando él era adolescente no tenía nada de vello, pero él se rasuraba y se rasuraba para madurar, para que le saliera barba. Hoy dice él, ay, demasiado, ¿verdad? Le toca estarse rasurando todos los días. Pero realmente tenemos que saber que hay algo que nos hace o nos puede hacer madurar a cualquier edad. Oiga esto, a cualquier edad, a los 8 años, a los 12, a los 15, ¿verdad? Que nos desesperamos porque ya queremos ser adultos, ¿verdad? Y es normal. Y venía a mi mente una exhortación que el escritor a los hebreos hace a la iglesia. Les dice, ustedes deberían de ser ya maestros, en otras palabras, maduros. Y tienen necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos primarios de la fe. Algo así como leche. Tenéis necesidad de leche y no comida sólida. Está haciendo una comparación, está haciendo una metáfora. Y oiga esto, todo aquel que necesita leche es inexperto en la palabra de justicia. Esto es bien importante, hermanos, aún para los adolescentes que están aquí. Si quieren madurar, si quieren dejar de ser inexpertos y si quieren dejar de ser niños, porque literalmente eso dice el escritor a los hebreos, que quien necesita leche o lo rudimentario o lo básico de la doctrina es niño. Ahora, no es malo ser niño, es bueno ser niño, pero no podemos ser toda la vida niños. Entonces necesitamos ser expertos en la palabra de justicia. Así que aquí es donde entra la carta a los romanos, porque esa carta nos ayuda a capturar la justificación por la fe. Nos ayuda a capturar cómo avanzamos en madurez. Nos ayuda aún también a entender nuestras batallas en este proceso de maduración que todos las tenemos. No solo los adolescentes, todos tenemos batallas de maduración. Ahora, en Romanos 6, la semana pasada, aprendimos de la gracia de Dios, de que somos justificados por la gracia, ¿no? Pero aprendimos que la gracia no es libertad para pecar, como algunos la han malentendido. Sino que la gracia es libertad para ser santos. Es importante eso. Si usted logró capturar el mensaje de la semana pasada y le quedó eso, capturó un gran tesoro. La gracia no es libertad para pecar. La gracia es libertad para ser justos y santos. Tenemos libertad, podemos ser justos y santos. La gracia es un rasgo de Dios, es una característica de Dios que le lleva a perdonar, que le lleva a restaurar y transformar.
sin pedirnos cumplir mandamientos. Él perdona cuando fallamos, nos restaura y nos transforma. La gracia es la fuerza salvadora de Dios en Cristo. Él nos salva por gracia, por medio de la fe. Eso no es de nosotros, ese es un regalo de Dios. No es por obras. Ahora, cuando nosotros capturamos esto, ¿verdad? Como concluye Romanos 6, dice, ustedes han sido liberados del pecado. Hemos sido, dice, libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Así que tienen como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y ahí explica el último versículo de Romanos 6, porque la paga del pecado es muerte. Hemos sido libertados del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y hemos sido liberados para dar fruto de santificación. Mas la gracia de Dios es vida eterna, la dádiva de Dios. Ahora vamos a hacer un recorrido rápido. Yo lo voy a inquietar a leer Romanos 7, porque no lo vamos a ver todo. Porque sí, me encantó el inicio de Romanos 8. Y vamos a conectarlo con Romanos 8 y luego vamos a seguir aprendiendo sobre Romanos 8. Pero en Romanos capítulo 7, yo puedo ver al apóstol Pablo tratando de explicar esa gran batalla entre esa revelación. Somos libres para ser santos, somos libres para no pecar, con la batalla diaria de pecar. O sea, él trata de explicar en Romanos 7 esa lucha entre vivir una vida de santidad y esa tendencia a pecar que no solamente la tienen los adolescentes, todos las tenemos. Es una tendencia de todos los días a no honrar a padre y a madre, a no obedecer, a mentir, a robar, a codiciar. Ahora, en el capítulo 8 le llama a esta batalla, la batalla de la ley del espíritu de vida versus la ley del pecado y de la muerte. Así le llama en el capítulo 8. La ley del espíritu de vida versus la ley del pecado y la muerte. Entonces son dos fuerzas. Ahora, yo quiero decirles algo. Probablemente no entiendan todo Romanos 7. De hecho, me ha tocado leerlo muchas veces. Yo lo siento complicado. Y si usted lo siente complicado, no se preocupe. Ya somos dos, o quizás más. Pero si este capítulo 7, oiga bien, le lleva a aceptar el pecado como normal, se perdió en el camino. Se perdió. Porque hay gente que al leer Romanos 7 dice, bueno, no, si todos pecan, y de todas maneras, si todos roban. En arca abierta el justo peca. Y adoptamos el pecado como normal, nos perdimos en Romanos 7. O también podemos utilizar Romanos 7 y condenar a medio mundo. O sea, condenar a todos o autocondenarnos a nosotros constantemente. Porque claro, tenemos siempre una tendencia al pecado. La mente, ustedes saben más. O sea, aquí estamos de acuerdo. Mente, envidia, mente, lascivia, mente, deseo de que se muera fulano o fulana. Si ahí está, en la mente. Ahora, si nosotros, oiga bien, en Romanos capítulo 7, capturamos esa batalla y nos lleva a ser más compasivos con otros, la hicimos, hermanos amados, la hicimos. Romanos capítulo 7 debe llevarle a ser compasivo y compasiva con las personas que nos cruzamos día a día. Pues todos libramos una dura batalla. Hermano, no es fácil. Diría, la vida diaria no es fácil. Está llena de pequeñas frustraciones, de decepciones.
de pequeños dolores o grandes pérdidas. Y yo quiero decirles esto, que lo que más propicia, el ambiente que más propicia para darnos la capacidad de superar los dolores, las frustraciones, lo que nos da la capacidad de superar obstáculos es la compasión, que espero que nos dé este capítulo 7. Es la compasión, el afecto que podamos recibir de los demás, no el juicio, no la crítica, no, yo te dije, no, nos ayuda a superar los obstáculos, la compasión. Ahora, este capítulo 7 hace referencia a la ley de Dios y entre paréntesis dice que está hablando con gente que conoce la ley. Y yo casi estoy segura que todas las personas que ahorita me están escuchando, no solamente las que están aquí presentes, sino también las que van a escuchar este mensaje por internet, conocen la ley de Dios, particularmente los 10 mandamientos. Si no se lo sabe de memoria, yo lo invito a hacerlo. Pero yo tengo la idea o la percepción de que todos estamos aquí con conocimiento de la ley de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice eso, hablo con gente que conoce la ley de Dios. Y el mismo apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que esa ley, fíjese bien, es buena, que ese mandamiento es santo, es justo y es bueno. Pero ahí mismo, en el versículo 4, voy a leer una versión que se llama la Biblia del lenguaje actual. Puede que les salga un poquito diferente a su versión, pero usted después puede leer una y otra vez esos pasajes. Pero en el versículo 4 les dice, a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. O sea, cuando Cristo murió, a ustedes se les hizo morir a la ley. En el 6 dice también que cuando somos bautizados nos identificamos con la muerte de Cristo. Entonces, cuando Él murió, ustedes murieron a la ley para que sean unidos a Él, a Cristo, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. La muerte de Cristo, cuando nos conectamos con esa muerte, nos lleva a dar fruto para Dios. Las pasiones pecaminosas que hay en nosotros, eso lo dice el versículo 5, despertadas por la ley, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, pero ahora, con la muerte de Cristo, al estar en Él, hemos quedado libres de la ley. Y no que no la vamos a cumplir, no. Quedamos libres del hecho de que para ser justos necesitamos cumplir la ley. Somos libres de eso. Yo no necesito cumplir la ley para ser declarada justa, porque soy justa por la gracia. Ahora, eso lo hizo posible la muerte de Cristo. Hemos quedado libres de eso, habiendo muerto a lo que nos ataba, dice ahí en el capítulo 6. De modo que sirvamos al régimen nuevo del Espíritu y no de la letra. Ahora, en el versículo 7 dice Pablo, y entonces es pecado la ley, pues. De ninguna manera, dice. Un absoluto no. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado, dice el versículo 7, si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido de la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Pero el pecado que mora en mí, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, dice el apóstol Pablo. Sin la ley, el pecado está muerto. O sea, no existiese el pecado, pues, si no hubiese ley. O sea, que la ley es buena, porque nos ayuda a ver qué es lo que le ofende a Dios, qué es lo que es pecado. El mandamiento que era para vida, realmente a mí me produjo muerte, dijo el apóstol Pablo. Se dio cuenta que él no podía cumplirla. Entonces, dice el versículo 13, entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí,
No, al contrario. Por medio del mandamiento, el pecado llega a ser, oiga esto, en la versión Reina Valera dice sobremanera, esta versión dice en extremo pecaminoso. O sea, yo logro ver el dolor que le produce a Dios el pecado. Así que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, dice, vendido al pecado. Porque no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. No quiero mentir, miento. No quiero tener pensamientos de depresivos, de angustia, de desesperación, de ansiedad, pero los tengo. Entonces dice él, si reconozco que hago lo malo, realmente lo que estoy reconociendo es que la ley es buena. Y no, dice el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Esto es, en mi carne no habita lo bueno. Versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. El mal está en mí. Porque en el interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley, dice el 23, en los miembros de mi cuerpo, mis manos, mis pies, mis ojos, mi lengua, todos mis órganos. Veo en mis miembros otra ley que hace guerra contra la ley de mi mente y me lleva cautivo la ley del pecado. Y él grita, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ahí mismo está el cántico de gratitud del versículo 25. Dice, gracias doy a Dios. Aleluya. Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente, diga conmigo, con la mente. Con la mente, ya vamos a ir a cerrar con esa expresión. Sirvo a la ley de Dios, pero por otro, con la carne, a la ley de pecado. O sea que sí puedo pecar. Otra vez se está yendo por el camino equivocado. No, es comprender la batalla. Es capturar que no es anormal que usted tenga pensamientos pecaminosos. No es anormal que usted, si es casada, esté viendo que otro hombre es mejor que su esposo. O si usted está viendo a su esposa y yo quisiera tener aquella otra, ¿para qué me casé con él? O sea, esos pensamientos son de adulterio. Si solamente codiciamos un hombre o una mujer, se llama adulterio. Jesús lo dijo, con solo el pensamiento. Ahora, yo lo tengo, usted también. O tendencias homosexuales. Me gusta, si soy chica, otra chica. Eso que está en mí, ¿qué voy a hacer con ello? Acepto que el pecado mora en mí. Ahora, el apóstol Pablo dice esto en Romanos, algo así como, no tenemos escapatoria. Estamos en una batalla diaria. Pero al mismo tiempo dice, pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque Él me da la posibilidad de tener victoria. Ahora, ahí me encanta cómo encaja Romanos 8 y yo voy a leer 6 versículos que he tratado de memorizarlos porque me han impresionado mi espíritu. Quiero memorizar todo el capítulo 8. Cada versículo es un tesoro hermoso que me va a producir maduración. A veces he deseado yo llegar a los 90 años para tener tiempo, digo yo, de memorizar la escritura, pero no puedo esperar tanto, hermano. Yo necesito ahora memorizar la palabra para que me transforme. Oiga esto que dice en Romanos 8, y oro que el Espíritu de Dios abra su mente y su entendimiento en esta mañana. Y cuando se escuche, y si puede oír una y otra vez este mensaje, óigalo. Romanos 8, 1 dice, ahora pues, como una especie de conclusión, por tanto, ninguna condenación hay. Oiga esto, aunque tengamos esa inclinación a hacer lo malo, ninguna
condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, la ley, el poder del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley, y aquí está hablando de la ley de Dios, no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Aleluya. Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley, el Señor está aún trayendo pensamientos a ustedes. Ahora mismo está recordándoles esa batalla y oigan esto. Él le dice, mi justicia en ti, para que la justicia de la ley se cumpliera en ti. En nosotros, dice el apóstol Pablo, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros, que no nos dejamos guiar por esa inclinación al mal. Ahí está y no va a dejar de estar hasta que moramos. De 90 años y va a seguir teniendo tentaciones. Porque esa naturaleza está ahí. Pero no nos dejamos guiar por la naturaleza, por esa natural inclinación al mal. Ahora, yo me hice la pregunta, ¿y cómo sé si ando en el Espíritu o ando en la carne? Y el siguiente versículo tiene la respuesta. Dice el versículo 5, porque los que viven conforme a la carne se ocupan. Oiga lo que dice esta versión, ponen la mente. Me encanta porque ahí empieza la victoria. Poner la mente en las cosas del Espíritu. Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente o se ocupan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu ponen la mente, le puse yo, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne, oiga esto, es muerte. La mente puesta en la carne es muerte. Ocuparse en la carne es muerte. Es depresión. Es angustia. Es desesperación. Podemos estar en apuros, yo no digo que no, pero no desesperados. Sigo leyendo el versículo 6 del capítulo 8. Porque la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Vida y paz para hoy. Vida y paz para hoy. Vida y paz es salud integral, amados hermanos. Es shalom. Shalom es una palabra que incluye todo. Shalom, paz, prosperidad en todo como prospera nuestra alma. Por eso, yo quiero invitarles a que entremos en esta jornada de salud integral con este mandamiento. Pongamos la mente en lo espiritual. Tratemos de escuchar qué dice Dios de mi día a día, de mis relaciones con mi papá, mi mamá, de mis relaciones con mi esposo, mi esposa, con mis hijos, con las finanzas, con lo que como, la salud mental, la salud emocional, la salud del medio ambiente. ¿Cómo me relaciono con la sociedad, con los problemas políticos? Dejemos que el Espíritu de vida nos guíe. Miren, hermanos, está listo para guiarnos. Si Él dijo, si ustedes, siendo malos, cuando sus hijos les piden pan, no les dan piedra, ¿cómo no les voy a dar yo el Espíritu a quienes me lo pidan?
El Padre se los va a dar. Podemos pedir en esta hora. Quizás tenga usted la misma pregunta. ¿Y quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esos pensamientos tan terribles que me desesperan? Pues puede gritar como el apóstol Pablo: gracias doy a Dios por Cristo Jesús, porque Él me ha hecho libre para poner la mente en las cosas del Espíritu. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Yo quiero que ore por su mente. Ore por su mente, como Jesús oraba. Oro por los que han de creer. Oro por los que han de creer a través de mis discípulos. Y aquí estamos nosotros, Señor. Y también el apóstol Pablo oraba para que nuestra mente fuese transformada. Oramos hoy. Yo quiero bendecirlos en esta hora. Quiero bendecirlos con libertad para poner su mente en las cosas del Espíritu. Y usted recíbalo por la gracia. Recíbalo por la gracia. Recíbalo con fe. Yo recibo el poder del Espíritu para poner mi mente en las cosas del Espíritu. Y quiero también orar por aquellos que en sus cuerpos están batallando con la enfermedad que ha producido la ansiedad, la enfermedad que ha producido el enojo que aún usted ha tenido con usted mismo porque no deja de tener esos pensamientos tan perversos. ¿O quiere usted hacer más para Dios si no lo ha hecho? Usted siente enojo y ese enojo lo enferma, o enojo con otros. Ha dejado que el sol se ponga y no ha resuelto esos enojos. O su sistema inmunológico está tan frágil, tan débil que no pelea contra un virus, que no pelea contra una bacteria. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y serán sanados. Vamos a entrar a una campaña de salud integral, pero no vamos a ir buscando solamente salud física. Usted puede recibirla hoy. Reciba sanidad. Declare esa insuficiencia renal, retrocede. Diabetes, retrocede. Presión arterial alta, retrocede en el nombre de Jesús y se llegan a los niveles normales. Células cancerosas se reducen en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Padre. Quiero que entone este canto con gratitud. Es el coro de sublime gracia. Por su amor, Él nos limpió la maldad. Dígalo en esta hora. De mi maldad me perdonó. De mi maldad. Dígalo. Dígalo. Exprésalo con fe. Mi Salvador me rescató. Y como el mar, fluye su amor. Ahora, sana en el nombre de Jesús. Por la gracia. Dele gracias al Señor. Dele gracias. De mi maldad. Nuevamente, dígalo. De mi maldad me libertó. Gracias, Señor. Abre mi mente. Es libre de toda condenación. Ahora. Y como el mar, fluye con tu amor. Fluye su amor. Sí, Señor. Sublime gracia y amor. Ahora quiero que le dé un fuerte aplauso a su libertador en esta hora. Allá en su casa, diga aleluya.
Gracias doy a Dios por Jesucristo, mi libertador. Alábele, 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 alábele. Gracias, Señor. Amén, amén.